Bienvenidos a la sala de Laura Cunha, qué rico saludarles. Estoy con una mujer maravillosa que hizo parte de una de las producciones más importantes en este país y desde ahí se convirtió en la mamá de Colombia. Constanza Duque con nosotros esta noche. Bienvenida. Gracias. A mi sala. Sí, esta es tu sala, Constanza. Qué rico que estés acá Qué con nosotros. maravilla. Hace mucho no nos veíamos. Estuviste muchas veces en Muy Buenos Días, estuviste Sí. con Jota muchas veces, la Sí. entrevistamos, sobre todo, especialmente cuando hiciste ese papel tan importante de Café, que era del que hablaba aquí al principio. ¿Te volviste la mamá de Colombia de verdad? Es cierto, Mamá Colombia, y la gente, en esa época yo a veces salía a la calle y o me iba a un sitio, un restaurante o una discoteca, algo. No, a veces me provocaba, ay, mi mamá, ay, adóptame, adóptame, pero esto era así, El boom. el boom, el boom. Constanza, ese papel en Café, que ha sido una de las producciones más importantes de nuestro país, como la mamá de la protagonista, fue para ti, yo creo que un salto cuántico, ¿no? En tu carrera. Sí, sí, fue un salto en muchos sentidos. Primero porque yo no, ese papel no, ni era largo, ni era para mí, ni nada. Eso fue un papel más peleado porque en esa época no había casting, no había nada. Eso era como A a dedo. ojo, ni había managers. Y, y yo había hecho cosas muy, muy importantes para mí actoralmente y todo, que era con Jorge Ali en Revivamos Nuestra Historia. Mi primer personaje fue doña Berta Hernández en El Bogotazo y ella estaba viva y es una política para los jóvenes que no saben, una conservadora de armas tomar. Y me dijeron, si el papel no le gusta a doña Berta, tu carrera. Se acaba. Entonces a mí me conocían como por eso, por las series de Jorge Ali, unos personajes muy chéveres, pero o sea, yo tenía fama de que era buena en mi trabajo, pero no, no, ni era la más cotizada, ni era la más conocida. Y esa novela y ese personaje me abrió como ¿Cómo llega ese una papel a tus puerta, manos? lagarteado. Pero fue, no había, yo supe que había una novela que se llamaba Café, que era en el eje cafetero. Y me dio como ataque, yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar ahí, pero como así. Yo viví mucho tiempo en Manizales, mi papá era contador de una empresa exportadora de café, nos llevaban a las trilladoras a jugar, o sea, era como a las fincas de café, mis tíos. Y, y entonces yo dije, no, llamé a Pepe, busqué a Pepe, y me dijo, no, eso ya está, eso lo decían en RCN, no era todavía canal, ¿no? Ya me fui a hablar con la productora, con Amparo López. Ajá. Amparo, mira, yo quiero trabajar en esto, no sé qué. Dijo, no, Constanza, no, no, eso ya está, eso ya está. Bueno, O sea, el rogué, casting está armado, no hay nada que ya, no hay hacer. nada que hacer, rogué. Y como a los 15 días me llama Amparo y me dice, ven, ven, no pregunte nada, venga que la necesitamos ver. Y ella miraba como un libro, yo imagino que eran las fotos de Margarita, y me miraba a mí y me decía, es que usted se me ve muy joven. Y yo le decía, me envejecen, lo que sea. Y de verdad, pues yo no le llevo tanto tiempo a Margarita para ser la mamá. Ajá. Pero, y hubo momentos en que me devolvía a Pepe. Bueno, finalmente me escogieron para Café. Y, y el personaje no era tan importante. Y el personaje se acababa a los 2 meses. Cuando ella va en esa cosa de la trata de blancas a Europa, no sé qué, y vuelve, vuelta a nada, y todo perdido, y su Sebastián y todo, y la mamá no estaba. Y le habían dicho que Ay, se había muerto en el hospital por allá de Montenegro, de Calarcá. uy, qué Y final tan trágico entonces ese. era Era terrible, que para que ella terrible. quedara en la inmunda. Pero entonces el personaje como desde la primera semana, la relación de ellas dos, eso empezó como a gustar, nos reíamos, era como tan natural esa relación de esa mamá y esa hija, de este par de campesinas, Que Gaitán dijo, no, no la puedo montañeras, matar. y ya, entonces yo fui donde Gaitán, le dije, bueno, ¿de qué me voy a morir y cuándo? A ver. Y me dijo, no, 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 yo ya no puedo matar a ese personaje, me matan a mí, me toca salir primero a mí. Usted va hasta el final. Ay, qué Y entonces eso fue, emoción. fue muy, muy grato, muy emocionante, porque sí, fue un salto cuántico. ¿En qué sentido? No solamente en que me dio a conocer, en el cariño que la gente me expresa No, a es que mí. es impresionante. Es, Sí, yo in- todavía me acuerdo. es increíble, todavía, ahorita el conductor, Rafa. Ajá. Ay, no, la mamá gaviota, una foto, una foto. El año pasado de viaje en Nueva York, en el hotel, el portero, los colombianos, los latinos en la calle, que uno dice, pero
Eso fue hace 30 y Pico pico de años. Sí, pucha, eso fue hace mucho tiempo. Pero fue una cosa como tan icónica. Sí. Y yo lo adoro porque en un momento me conmocionaba mucho, pues porque yo soy tímida, por eso soy actriz, digo. Pero sí, como tanta... Te abrumaba como me tanta abrumaba, tensión. sí, tanta tensión Sí. y que no podía... A mí me encanta toda la vida por mi profesión y de teatro y eso, meterme a San Victorino, a mirar a los ropavejeros, salir a la calle como cualquiera. Y ya no se podía. Claro, en ese Me momento. disfrazaba que quedaba peor, porque yo me ponía gafas oscuras, pañoletas, sombrero, llamaba más la atención. Pero por otro lado era el amor de la gente y hoy en día siento que sí es un personaje al que yo le debo mucho, mucho, mucho. Constanza, hablemos de esos inicios tuyos como actriz. Tú eres hija de un matrimonio de 13 hermanos. Ustedes 13, eran 13. 13 hermanos. Qué Yo no sé cantidad cómo de hicieron. gente, Dios mío. Y yo la número santísimo. 12. O sea, tú eras de las chiquitas, ya no te paraban No, bolas. nada, nada. Por eso empecé a payasear desde muy chiquita. Y mi mamá le cortaba el dobladillo a un vestido, había el costurero, pues porque claro, en esa época no le compraban a uno ropa. Ah, no, eso se mandaba Todo a era- arreglar la del hermano anterior. Y Punto todo final. era hecha. Sí. Y mis hermanas mayores cosían. Mi mamá les enseñó porque nos hacían la ropa todos, Sí. los uniformes, la ropa. Y le cortaban una manga a algo y yo me la ponía, le cortaban un bolero y yo me armaba un moño. Era como una cosa muy nata. En mi casa sí era como, había una vena artística de todos, ¿no? Con la música, a mi papá le encantaba era experto en mitología griega, leía mucho, escribía, pero Y le gustaba la poesía a tu papá también. sí, escribía, de humor, escribía, le publicaba el diario La Patria de Manizales. Imagínate. Pero, pero no, pues que yo empecé a actuar, pero era una cosa muy natural. Yo nunca me imaginé que eso era una profesión, que yo podía hacer eso. Ya cuando entré a estudiar en la universidad, empecé a estudiar Bellas Artes, eh, hicieron el grupo de teatro, un grupo de teatro, y yo dije, esto es lo mío, ¿cómo Esta es mi así? casa, te sentiste Esta en es mi familia. casa, sí. Pero mira, Constanza, y hay varias preguntas que te quiero hacer porque, claro, Manizales particularmente es una ciudad muy religiosa, muy conservadora. Digamos que era una ciudad exigente en ese sentido. Y en esa época ser actriz o dedicarse de alguna manera al arte no era bien visto. Eso era como si uno le dijera a los papás, me voy a trabajar al burdel de la esquina y vuelvo. O sea, eso era, mejor dicho, como ahorita decidir que uno... perdimos. Sí, la perdimos. Sí. O sea, ya de ahí, de ese mundo oscuro y horrible y malo no va a salir. Y fue muy difícil, muy difícil. Yo hoy en día digo, ay, apoyen a los hijos en lo que quieran estudiar, en lo que quieran ser, porque yo salí adelante por cabecidura, porque me llamo terca. Constanza. Se me llamara otra cosa, pero esto... Porque la constancia está en ti desde que naciste. Sí, desde que nací. Pero fue muy doloroso porque fue una oposición de todas partes, de todos lados. Ya no les parecía tan chistoso que yo me disfrazara ni nada, sino que ya era como así, ya las llegadas tarde. Deje esa bobada ya. Deje esa bobada, ¿qué le cuesta? Mi papá se va a morir, no le dé ese disgusto, que él ya está viejo. Sí, claro. Y no, menos mal, nada, fui muy terca, y hubo un momento en que la cosa fue así como contra la pared. Pero Constanza, te fuiste para muchos países para poder lograr Sí. eso que tú querías hacer. O sea, afortunadamente lo bueno de uno tener tantos hermanos es que están regados en todas partes. Entonces uno tiene a dónde llegar, muchas casas. Sí, Te sí. fuiste a México, A México primero. a estudiar pintura mural, porque yo decía, porque es que en mi casa me dijeron teatro en la casa. Y yo dije, pues los dos. Pues yo no estoy, porque la mayoría de edad era los 21, muchachos, los que están viendo, eran los los 18. jóvenes, no eran los 18, entonces, si usted va a hacer lo que le da la gana, se va. Y te fuiste. Y entonces me dijeron el teatro en la casa, y yo dije, los dos, y después, no, el teatro, y yo dije, el teatro. Y me dijeron, bueno, entonces, se va. Bien pueda desocupe. Sí, y entonces Además, di los el papás- salto a México. Además, los papás muy recios, ¿no, Constanza? O Muy. sea, Uy. ahorita, bueno, claro que en ese No, momento ahorita eran hubieran 13, demandado a los bueno, pues, papás.
Sí, no, 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 no. O sea, ahorita a uno no se le ocurre decirle a un hijo, pues entonces se va. O sea, por mi cabeza no pasa en este momento. O sea, como que uno no piensa en eso, ¿no? Uno ha cambiado como papá también un montón. Claro, en esa época era otra época y eran muy recios los papás. Y Era o uno hace lo que yo entiende, le diga sí. o no vive aquí bajo este Y techo. uno entiende que la manera en esa época también, de criar 13 hijos, Sí, pues esto tenía que ser como un régimen militar. O sea, sí, no. imagínate tú con 13 para las comidas, para la... Bueno, los solos celulares pues no cabrían No, 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 no. Imagínate ese concierto de gente todos los días todos metido los en la días. casa. Era como Te una vas fiesta. para México de verdad porque fue un ultimátum en tu casa, o sea, más o menos el papá o aquí o allá, Sí, pero... Y te vas para México a donde una hermana. ahí a estudiar pintura mural, que me Ok. encantaba. Entonces yo dije, Tú bueno, siempre has voy sido a... muy hippie, ¿no, Constanza? ¿Te ha gustado como mucho ese Sí, tema como artístico, muy, como todo? muy libre, yo creo. Pues en esa época era rebelde. Y rebelde y nos sacó canas, dirán mis papás, dirían pues. Y, pero como muy de querer vivir, de querer probar, de querer hacer, de querer viajar. Claro, es que yo soy de la generación también de los 70, de, De la de, de la rebeldía, rebeldía, de sí. Woodstock. Y en Colombia, y el teatro y todo en esa época era muy importante, el movimiento estudiantil y el teatro universitario. Y Enrique Buenaventura, ni hablar, y Santiago García. Entonces yo entré al grupo de la universidad, que era un grupo mixto de todas las, no solo de las carreras, sino de los trabajadores, de todo. Y pasé de un colegio de monjas Muy estricto también. a una Alemán, universidad además. pública. Alemán Eran era, ¿no? franciscanas, pero casi todas eran alemanas. Ay, no. No, eran español y todo, pero monjas Era muy mala franciscanas combinación. alemanas. Si era Y carto, yo creo que les provocaba a veces matarme. No me mataban porque yo era muy buena alumna en las materias. No es que estudiara mucho. No, me gustaba y me iba muy bien como en matemáticas, en cosas así que a los demás no. no tenían Entonces, como muchas razones para, además de la disciplina, de decirte sí, que no yo estuvieras podía ahí. sacar 0 en disciplina y el primer cupo en rendimiento académico. Imagínate. Entonces, pero hasta 20 días antes del grado, en un partido de fútbol, en un mundial que yo organicé, de niñas en un corredor con una pelota hecha con un delantal, o sea, eran unas bobadas porque yo no era ni contestona, ni grosera, ni palabrosa, porque en mi Ujú. casa, bueno, hubiera sido peor. Pero yo creo que muy inquieta, entonces yo remedaba a los profesores, me disfrazaba de ellos, me hacía cosas, me hacía... era una cosa insoportable, Eras la sido... compañera que uno siempre quiso tener en el Sí, colegio, pero siempre me sentaba en el primer puesto del colegio para para que no tenerme ahí hiciera, como claro. amarrada. ¿Cómo fue tu viaje a México? ¿Qué pasó en México, Constanza? ¿Qué viviste allá lejos de tu casa por primera vez sola? Sí, con una hermana, pero igual estaba sola. Em, no, ya la sola entrada a Bellas Artes, porque era muy curioso, yo seguía viviendo con mis papás, pero yo empecé a llevar una vida, una doble vida, se irán a enterar mis hermanos, porque yo hacía lo que me gustaba hacer, lo que hacían los jóvenes de mi época, Ajá. de, de, de ir a las manifestaciones, de protestar, paros, porque fue una época de mucho movimiento estudiantil. Pues venía toda la cosa de Woodstock, de Ujú. la guerra de Vietnam, de mayo del 68, de París, de todas estas, algo nos fue llegando. Claro, de todas esas revoluciones de alguna manera Y llegó. entonces eso venía con una música y venía con unas pintas, entonces, Sí, claro, era todo un como aprendí movimiento. a coser, me hacía los pantalones así de flores y los chumbes acá, me disfrazaba de hippie, pues porque una hippie que vive con los papás y le lavan la ropa, eso como que no, pero, pero hasta así, hasta que un día dije, bueno, yo quiero probar marihuana, yo quiero, vamos a bailar, Y o sea, como una probaste cantidad, marihuana. claro, ¿Y cómo te fue? no, me fue ¿Por horrible y qué? una maluquera, una cosa. Y yo decía, pero si esto es tan bueno, pero si todo el mundo dice que es tan bueno. Pues le rogué un rato y después me di cuenta que Que no no, era para ti. que yo estados alterados de conciencia no los No necesitaba. funcionó. Qué Que, nota poder contar eso no, no, ahorita. no, porque imagínense yo trabajada o con cosas que me aceleraran. No, 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 ¿dónde me meten? Yo mismo me doy cuenta que eso iba Si a ser ya un era loca en voltaje. sano juicio, ¿cómo sería con Era un eso? voltaje, era un voltaje. ¿Cuánto duraste en México? En México un año largo y enamorada, sí, ay, unos amores siempre, me enamoré de un pintor, pero tenía otro hermano en París
que en Madrid, y cuando se acabó lo de México... ¿Por qué se eh, acabó? ¿Tú decidiste que te ibas? No, ¿O qué? porque era un año que yo fui, me inscribí en una escuela de Bellas Artes, y la verdad, pues yo lo vi en ese momento. Yo había parado lo del teatro, y yo dije, en un momento sentí, ya después, yo no hubiera sido tan buena pintora como puedo ser actriz. Claro. O sea, me iba bien como a nivel conceptual, pero no tenía una buena técnica, o sea, no estaba bien formada. Lo que había estudiado en Manizales no había sido pues como lo máximo. Y, pero yo no pensaba en el teatro, pero me fui. Entonces se acabó el año y dije, bueno, y tenía una mano allá y me dijo, yo la recibo acá, le doy techo y comida. Ahora, para sus gastos y para todo, Mira, a ver. usted mira a ver. Dios mío. Entonces me fui para París. Él era muy artista y ¿Para París o para Madrid? ¿Qué? Para Madrid, Para era el hermano Madrid. mayor. Ah, ok. ¿Y él qué hacía en Eh, Madrid? Él era muy artista, él vivía allá casado con hijos y él era muy artista, pintaba, la esposa era escultora Ay, wow. y montaron una fábrica de lámparas, o sea, Muy artistas hippies, muy todos. artistas, pero hippies estrato 6. Sí, Sí, claro. porque vivían en un barrio Hippies espectacular. sostenibles. Sí, 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 exacto. Sí. Pero ya ahí me dijo, bueno, si quieres viajar y que todo, trabajar. Entonces mi primer trabajo en Madrid fue de degustadora en supermercados, como las niñas que le ofrecen ahí la pruebita del quesito, de Nescafé. Ah, Y no. no, me corregían porque yo decía, le provoco una tacita de café. La más paisa de todas. Entonces venía el instructor y decía, ¿le apetece? Ah, No, le provoca un tintico, decía yo. Le provoca un tintico. Decía, no, le apetece una taza de café. Y bueno, y con eso fui como recogiendo plata. Llegaba rendida, claro, todo el día de rendida, pie. todo el día. Imagínense, yo veo eso y el otro cuento ahorita, porque después di el salto a París y cantaba en el metro con una amiga de Cali. Me encontré con un grupo también de estudiantes en una época en que uno se iba de estudiante a A dedo, uno dedo. Ay, viajaba a dedo Dios muy mío. fácil, No, 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 no. cuando no había riesgos. Sí, claro. Estoy hablando de los 70 y con una amiga, dos hipitas de trenzas aquí, de jeans, y una guitarra y una mochila, en Madrid, Barcelona, París. Y entonces veíamos que la gente cantaba en el metro y los muchachos y no sé qué, dijimos, no, pues Cantemos. cantemos. Este es el Pero negocio. ahí la timidez también, eso da un susto. O sea, la arrancada íbamos como a la hora pico, como una hora pico aquí en el Transmilenio. Y bueno, arranque usted, no, arranque usted. Entonces, yo tocaba un par de maracas y ella una guitarra. ¿Y cantaban qué? Era la época en que había muchos argentinos y chilenos después del golpe militar. Entonces, ellos cantaban mucho música andina y dijimos, no, Hay que mejorar hay esto. que cambiar El el género. menú, el género y una cosa más. Entonces cantábamos vallenato, pero cantado con Con guitarra. maracas. Y mi Sí, guitarra. Bueno, el y vallenato realmente se Escalona, puede, de sí, sí, sí. morenita, tanarida, No, eso, esa que Carlos vive ni que Carlos vive, Constanza en el metro. en el metro cantando Escalona. No, 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 no. ¿Qué cara te hacían en Madrid cuando cantabas eso? Nos sube en París y recogíamos más plata que los amigos que trabajaban en el restaurante. Bolsas de No. monedas. En París, ¿qué cara te hacían? ¿Conocían el vallenato? ¿Conocían el No, entonces vallenato? eso le sonaba, o música venezolana, de Maracaibo salieron, dos palomitas volando, a la gaira volverán. Eran las canciones y la gente eso le parecía. Y dos mujeres jóvenes, O sea, tenían todas las de ganar, el sí, merchandising estaba hecho. sí, pero la arrancada a 5 de la tarde, porque además esta gente que pasa, que ya quiere irse para la casa. Yo Cansados. hoy en día veo un cantante callejero y me bajo casi que del carro a La Plata. En serio. Los artistas callejeros, sí, porque yo, Tú yo sabes cómo viví, yo es. viví, Tú sabes yo viví cómo en es. carne propia. ¿Cuánto duraste en Madrid con tu hermano mayor? Ahí volvía, esa era mi base, porque era perfecto. Yo sabía que yo ahí, entonces, cuando recogía plata, viajaba y volvía, esa era mi base. Esa era tu. De París, de ahí, y di el salto más lejos éramos épocas de 4 estudiantes de los Andes que estaban haciendo posgrado en París, y se llegó un verano y en Suecia, en los países nórdicos, recibían
estudiantes para trabajar, que eso ya hoy en día no. Entonces, si uno tenía carta de estudiante... ¿Te recibían para trabajar en Suecia? Yo no tenía carta de estudiante, pero me hicieron una muy bonita. O sea, hiciste ilegalidades para poder ir hasta De Suecia. que era estudiante, pues yo estoy estudiando de todo. Y entonces, mi hermano, el artista, me hizo un carnet. No. Sí, con un sello que era la tapa de un remedio. Y, ¡No! y él firmó. ¡Ay, no! Y eso. Y entonces, no, con eso, no, o sea, uno se hacía estudio Bellas Artes. ¿Y los suecos con los No, psicorrígidos y de todo no, que son, no, no se no. dieron cuenta? No, porque es que era todo tan... El pasaporte. O sea, ¿no? a nadie se le ocurría eso, No, solamente a Constanza. Exacto, eso no. Y entonces, de camarera en un hotel, En Suecia. en Suecia, en Estocolmo. ¡Ah! ¡Qué trabajo tan duro! Ahí es cuando yo les escribía a mi casa y decía, por favor, cuando vayan a los hoteles, no dejen todo tirado, no dejen todo sucio. No. Porque es que esto era, al día yo tendía 35 camas, arreglaba cuartos, esos y guantes hasta aquí. Sí, claro. Yo era como de, nunca me tocó hacer mucho oficio, pero sí me enseñaron desde muy chiquita a ayudar, porque es que No, para con 13 13 personas, 15 hermanos, personas en una casa, entonces, sí, no. yo aprendí a cocinar y a limpiar una casa y a arreglar una casa. Y entonces era atender las era camas, excelente recoger, trabajadora. La jefa claro, era una alemana. colombiana. Ah, yo no hablaba inglés. Yo Ah, muy hablaba bonito. así, ¿no? Entonces entré con mi amiga, que ella sí era totalmente bilingüe, haciendo un posgrado, una maestría de no sé qué, de los Andes, venía ella. Me dijo, no, venga, entremos las dos. Y entonces ella me hacía así, ¿no? Cuando yo tenía que contestar lo que ella me dijera. Y entonces en un momento ella me enseñó a decir, I'm a student, I'm looking for a summer job. No sabía decir nada más. Soy Sí. estudiante y estoy buscando Exacto, un trabajo pero de verano. mal pronunciado, pronunciado. mal dicho, todo. Y entonces, y usted, sí, habla inglés. Sí. Mi amiga me decía así. Vamos, sí. Y yo, sí, no, salimos y le dije, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Me dijo, empezamos mañana. Y ellas fueron muy chéveres porque nos pusieron siempre juntas a trabajar en el mismo piso. Claro, las apoyaron, yo creo Nos que apoyaron también, de alguna manera. de alguna manera. Y un día estábamos como en un descanso, mamadas así, de tender camas, de lavar unos baños que los dejaban cuando un europeo se bañaba en esa época en una tina. Esto era como entrar con un chorro de bomberos, más o menos. Y entonces, y llega la jefa, una alemana así furiosa, y se para en la puerta y dice, you and you. Y yo, para regañar, que hicimos mal. Mi carnet de estudiante, no sé Ya qué. lo descubrieron, Sí. descubrieron que mi carnet no era un carnet. You and you clean very well. Te limpia muy bien. Ah, pero brava. Y se puso colorada, sí, y nos dio como un regalito. Ay. O sea, la logramos conmover, porque además cantábamos durante en los En la karaokes, limpieza. cantábamos en la limpieza. Éramos como, de todas maneras, esa cosa latina, esa magia y esa gracia. Pero, Constanza, todos estos viajes y todas esas experiencias que hoy cuentas como con esa alegría y de verdad que son bonitas, o sea, ahorita uno dice, Sí. qué delicia haber vivido todo eso en tantos países diferentes, sin tantas prevenciones, porque sin el idioma, sin nada, sin conocer a nadie, solamente con una amiga, ¿eso era ¡Qué para coraje! qué? Es que es una valentía, es valiente, hacer eso es muy valiente, y eso era... ¿Para qué? ¿Tú qué Para querías hacer conocer con el eso? mundo. O sea, tú no querías nada más que eso. Ir No, a ver qué. Y yo en ese momento tenía como mi vida profesional parada, porque yo había estudiado Bellas Artes y dije, bueno, voy a ir a mirar. Pero no se me ocurrió quedarme a estudiar, porque ya ahí sí tocaba instalarse, conseguir una visa y pagar una educación costosa. Claro. Y no, hasta ahí no me llegaba la valentía. O Seguramente sea, lo hubieras podido hacer. y fui, y con la plata de Suecia, y después hicimos un viaje en carro, camping, con una pareja, y yo en camping, carpa, fuimos hasta Estambul. O sea, eran unos viajes, nos gastábamos la plata, y yo ya volví a donde mi hermano, y volví a conseguir otra cosa. Ahí no había pretensiones de nada, De tú nada. no querías ahorrar para nada. O sea, esto era de verdad tener la plata para gastarse. Para vivir. Entonces, claro, era esa onda como hippie, que en cada parque uno encontraba también unos musiquitos, y nosotros, siempre yo, Hiciste amigos en el mundo entero. sí, que yo no sé nunca más qué pasó, pero siempre estaba como en fiesta, yo era pues, claro, y en las fiestas me disfrazaba.
Entonces me invitaban porque les parecía, en México me invitaban a las fiestas, hasta las fiestas más aburridoras, que la abuelita cumple 80 años, y yo decía, pero si yo no conozco a la abuelita, pero ¿por qué me invitan a las fiestas? Que porque, para que la haga reír. O sea, tú Entonces, siempre fuiste divertida. sí. Y entonces ya, cuando volví a Colombia, ya después eso se acabó, también eso fue año y medio, como año y medio, casi 2 años. Ya volví a Colombia y yo dije, quiero estudiar teatro Ahora sí. en Bogotá, o sea, ya me quedé en Bogotá y ya averigüé qué escuelas había y era pues la única escuela y que fue muy, muy buena, Ujú. que era la Escuela Nacional de Arte Dramático, que la dirigía Alfonso Santiago Ortiz García. estuvo contigo Fue también, profesor de la sí. escuela, allá estuvo, en esa escuela pasó Vicky Hernández, Ujú, Robinson, Ana María ujú. Sánchez, Jairo Camargo, o sea, Los grandes actores de este sí. país. Ay, Diego Álvarez, Mm. eran compañeros de la escuela. Y, y fue una época también de una inquietud, de una búsqueda, de una felicidad. Ahí mi vida yo ahí ya estaba encarrilada porque eso era lo que yo quería, no quería nada más. Entonces trabajaba, lo de Bellas Artes y eso me sirvió porque conseguí en esa época un trabajo en la Luis Ángel Arango. Sí, la biblioteca. Sí, Ujú. en investigaciones estéticas, ayudarles a hacer una investigación para unos libros que querían publicar de grabados del siglo XIX, una cosa así. Wow. Entonces era muy chévere porque yo me encerraba en estos cuartos con lupa, con unos incunables, unos libros divinos, y era un trabajo delicioso que era destajo. Yo no tenía horario, entonces si tenía clase por la tarde, iba por la mañana. O sea, tú organizabas tu Yo horario para organicé. terminar el trabajo en tus Entonces, tiempos. y tenía un grupo de teatro. Y entonces ahí, la Mujer Maravilla, me compré una moto. Cuando tampoco había ni una mujer con moto en Bogotá. Pues claro, me Pues, imagino que las distancias pues la tenías que plata no me sí, daba para, o sea, la para el plata carro. me sostenía muy al día. Y bus, y estas demoras. Y entonces yo salía de una clase y me iba al ensayo, y del ensayo al trabajo y a la rumba, porque también con Rumbeaba rumba, sí, sí. Y entonces una moto. Creo que éramos 5 mujeres con moto en en todo Bogotá. Bogotá. Horrible, horrible porque un bucetero se daba cuenta que yo era mujer y me andeneaba. Ay, Yo no. terminaba en el sardinero. O me gritaban porque no sabían si... Yo me ponía como un encauchado de esos grandes, Sí. con botas hasta aquí, y yo decía, voy a manejar como un hombre para que no me digan nada. Entonces así, por ejemplo, en la Increíble. tarde. Increíble que ¡Ay, adiós, niño, niña, adiós, niña! ¡Ay! Pero así, despectivos y todo. despectivos, Qué pensaban que yo era un hombre horror. afeminado. Afeminado. Ay, no. Hasta que un día, bueno, un choque terrible, que me chocaron, no me pasó nada de milagro, y no, esa La moto moto no es para no mí. salió del taller para... No, 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 no. No, ni el paracaidismo, a pesar de lo atrevida que he sido, por los deportes Hay cosas que extremos, no. no, no. Constanza, a todas estas y en todas estas situaciones de tu vida que has vivido muy temprano para la época, es decir, ahorita pues Muy, es muy normal muchas de las cosas que estás contando, pero sí. en esa época realmente era un banderazo y era una bandera de rebeldía y de yo puedo hacer todo y de las mujeres no somos incapaces y las mujeres no estamos solamente para tener hijos y estar en la casa. Sí, mira, era un feminismo Sano, sin pensar, sin sin nada, sin pretensiones, tanta sí. elaboración. Es que yo sentía que yo tenía que abrirme un lugar que no me querían dar y Ujú. que yo me lo abría en el teatro, en el arte, en mi casa, en la sociedad. Como, bueno, Manizales ya no me sirve, me voy a Bogotá. Y claro, ya Bogotá pues es una ciudad más Más cosmopolita, grande, más sí. grande, ya entrar también a los grupos de teatro, ya ahí sí mi vida cambió totalmente, porque fue como, de ahí yo soy Ya estabas actuación, yo soy apersonada arte, de yo lo que soy querías esto, hacer. sí. ¿Qué pasaba en tu casa mientras tú estuviste aquí en Bogotá haciendo todo eso? ¿Qué pasó con tu papá en ese momento? ¿Finalmente Ellos habían aceptó? venido a vivir acá, a Bogotá, porque ya el hermano menor, el que venía detrás de mí, estaba estudiando arquitectura y quería estudiar aquí, entonces, y ya todos los hermanos O estábamos sea, casi aquí. ok. Todos muy viajeros también. Yo creo que por eso también me salió mucho como lo de viajar. Yo de niña, yo me acuerdo que mis hermanos, el uno vivía en España, se había ido a estudiar allá, y no éramos ricos, mi papá era contador.
Y entonces se iban trabajando, trabajando, ¿qué? trabajando y mi mamá era muy buena cocinera, maravillosa. Y de eso hizo un ingreso para la Casa Maravilloso, o sea, entre mi papá y mi mamá sostenían la casa. Entonces mi mamá montó mi mamá se llamaba Estrella, Sí. entonces Golosinas Estrella. Y montó una cosa primero con pastelería, porque era una pastelera y una... Ay, una repostera buenísima. sí, y lo que llaman aquí colaciones, Sí, panderitos, no sé qué qué, pan de delicia. yucas, cositas. Y para de pronto al cumpleaños de alguno o el grado de mi hermano, pues mi mamá preparaba, por decir, unas canasticas de pollo, de hojaldre con Ujú. pollo, unos bolovanes, no sé Pero cómo. cocinaba súper bien. Y entonces las amigas le decían, ay, Estrellita, tú que hiciste eso tan rico para el grado de Saúl, tú me los haces para el grado de mi hijo. Se Entonces fue creciendo el se fue negocio. creciendo la industria, nos fueron involucrando a todos y teníamos que ayudar a empacar, a Y se volvió amasar una los mayores. empresa. Sí, y gracias a eso de verdad nos sacaron adelante, pero teníamos educación Si no tenías y lujos de comida, nada. pero si usted ya quiere hacer otra cosa, estudiar otra cosa que no esté en Manizales, que no sea en la Universidad de Caldas o la Nacional, Mira a ver qué por su hace. lado, sí. Entonces, también unas hermanas muy, muy lanzadas, muchas de ellas se vinieron a estudiar a Bogotá de cajeras de banco y por la noche estudiantes. Constanza, en todas esas épocas, en el amor, ¿qué pasaba contigo? O sea, qué pasaba con esa parte sentimental? Me dijiste que te enamoraste en México y enamoradísima de un gran pintor, pero bueno, eso no pasó nada ahí. No, no, como malos amores en un momento porque me enamoraba del que no era, o porque yo me movía, o ellos se movían, porque, O sea, pues los porque amores además, imposibles estaban en tu vida sí, siempre. sí, porque además como ya no era esta cosa de que la niña espera que llegue Y la el saqué hombre de con el su que se va casa a de casar, blanco, sí, claro, mi sueño no era ese. claro. Entonces, pues mi sueño era primero yo, Sí, yo no claro. sé, en formarme yo, en qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. Y, Y lo que querías hacer y tuve profesionalmente. amores en la universidad y también íbamos a manifestaciones y súper rebeldes en todo, pero también era una vida muy sana, muy, Claro. Pero el muy, pensamiento tradicional no se pasaba por no. tu cabeza, Y nunca. había dos hermanos muy queridos, el que me sigue a mí para arriba, que vive en Estados Unidos hace muchos años, que con él sí me dejaban ir a todas partes, A fiestas y a a todo. fiestas, entonces con él parrandeé un tiempo. Y, ¿Y qué pasó? No, pues tuve como esos amores imposibles y ya aquí en Bogotá, en un momento fue como tal vez como las relaciones largas que tuve en esa época con un actor. Ujú. Yo estaba todavía estudiando en la escuela y era Sebastián Ospina, Ok, churro. que era un actor de Sí, Revivamos nuestra historia, sí, alto, sí, con sí. una figuraza, y era Sí, muy guapo, guapo. inquieto y daba clases y, siempre estuvimos como 6 años ¿De de novios? novios, sí. ¿Y Y por ya de vivir juntos, o sea, ya como que cómo? esa cosa, en mi casa pues yo ya ni conté nada. Sí, O claro, o sea, sea, tú ya te fuiste a vivir y nunca supieron. no, yo iba, cuando llegué a Bogotá, que mis papás estaban aquí cuando llegué de Europa, ay no, pues qué bueno que esto lo van a ver mis hermanas. Qué bueno para que te quedes, entonces para que tú vivas con mis papás. Y yo dije, no, no, yo los quiero mucho, son mis papás, pero yo ya salí del, Necesito mi espacio. sí, yo me quedo aquí unos 15 días mientras me organizo a ver qué voy a vivir, mientras me consigo un trabajo, mientras todo Y chao. y chao. Claro, sí, tú querías tu espacio, tu vida, tu todo. Y entonces en eso he sido como muy independiente también. Claro, pero es que has tenido, Constanza, una visión muy futurista de todo. O sea, tú has vivido en unas épocas en las que vas un paso muy Sí, adelante. O sí, sea, ahora tú, que tú lo dices, sí, o porque sea, eso de hablar idiomas, eso de irte para otros países. Claro, uno en esa época crecía como con la inseguridad de que no se podía hacer nada, de que uno no era capaz como sí. mujer de hacer. No, y salir sola, ¿y cómo se va a ir sola? Y entonces, ¿cómo así que rumbear sola? Y menos viajar sola, ¿cómo así? ¿Qué le va a pasar por allá? Porque sí, seguramente no había los peligros que hay hoy en día, pero de todas maneras era una incapacidad que le sembraban a las Sí, mujeres en un la miedo cabeza, era un de que miedo. necesitábamos un hombre al De, lado que nos validara, sí, que nos llevara, sí, que sí, 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 viera sí. por nosotras. Sí, 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 porque Y era, de verdad, no sé, me encantan los hombres, tuve muchos novios, todo, pero esto fue una enseñanza, además en Manizales, eso era muy reforzado. claro.
Claro, porque es muy tradicional Manizales para todo, o sea, muy Bueno, religioso, y en muy... esa época del teatro y todo, pues yo fui la de esconder mucho tiempo en familia, la oveja negra, o sea, Claro. como qué más disgustos nos Nos vas a va a dar, causar. qué más pena nos va a hacer Sí, sí, pasar esta sí, sí. niña, claro. ¿En qué momento sientes tú que cambió eso? Eh, Esa percepción. Café tuvo mucho que ver ahí. Ya era grande, o sea, Café fue en el 93, Ujú. y yo ya había corrido mucha agua bajo el puente, pero no, ya empezaron a darse cuenta porque de pronto veían alguna novela o algo que les hubiera gustado. Y los eh, tiempos iban cambiando, Constanza. sí, Los tiempos iban y cambiando. tantos hijos que éramos, yo creo que mi papá, de hermanas que se casaron por lo civil, de otras que se separaron, o sea que ya de alguna manera ellos rompieron el molde para la época de lo que era una familia normal. Tradicional. Dos hijos artistas, uno que era pintor, el otro quería ser músico, o sea, No, es que entre 13 cualquier cosa, o sea, todo, todas las profesiones pueden nacer ahí. todo. Y entonces yo creo que ya fue como Café, y me acuerdo porque uno de los hermanos que más se opuso, eh, me llama un día y me dice, Negra, me decía, Negra, ¿te crees que ven a comer esta noche? Que es que vienen unos amigos de la oficina y, y no me quieren creer que yo soy hermano de la mamá de Gaviota. Le dije, Ahora había sido, sí, pero así me tenía entre ojos. Y le dije, ahora ahora sí es hora de sí. mostrar. Ahora sí me invita a comer. Sí. A eso suele pasar. Le pasó a muchos en esa época, la verdad. Constanza, hijos en tu vida, ¿fue una ilusión en algún momento? ¿Nunca lo pensaste? Pues mira, me criaron así, que me tenía que casar, pues Y me tener hijos, criaron claro. y más que todo, más que en mi casa en el colegio y las mujeres nacíamos para Era eso. un tema social. Era no Sí, solamente en la casa, era un tema social. sí, era así, nos crecíamos con un novio, casarnos, tener hijos, armar una bonita Y que eso familia, durara el resto de el la vida resto. sin importar qué. Sí, Sí. lo que uno Así. estuviera pasando. Ah, no, sí, no. No me importaba. Entonces con toda la viajadera, pues no. No, pues si yo era Con la con rebeldía, esta no. gitana, con la cantando en el metro, no, eso lo tuve como muy claro y pues también esa parte libre mía, entonces yo busqué una persona que me ayudara, un médico, y yo dije, yo me tengo que cuidar, Claro. yo Yo no puedo tener necesito, hijos así sí, nomás. bueno, estos son historias, hoy en día yo no sé si después lo editan, si nos puede contar, pero comprar unos anticonceptivos para una joven Sí se en puede. esa época no se podía. Yo no podía ir a una droguería de Manizales. Y Imagínate, pedir unos la hija de preservativos. Efraín y Estrella. Pidiendo preservativos aquí en la No. droguería. Y uno no podía hablar de eso con los amigos, ni con los hombres, ni con nadie, y con las hermanas menos. Pero pues yo, de verdad, yo ahorita que lo pienso, yo había dado como un salto Pero por Dios. más arriba. Entonces había una amiga que vivía en un pueblito cercano, que se era muy lanzada de amiga de un dueño como de la droguería, y ella me los conseguía en Villa María. No puedo creer que Esto era fuera todo tan al difícil algo que escondido. ahorita es tan normal. Y que además lo promueven pues para que no haya embarazos Pues es que indeseados. muchas O mamás, como sea, así? Yo tengo mamás de adolescentes ya y las mismas mamás en el mercado echan su caja. Bueno, sí. pues para sus hijos y sus hijas también. Entonces durante el viaje y eso, pues no. Pero estaba esta cosa de, pero ser mamá, pero es que qué chévere un hijo, mis hermanas tenían hijos. Y cuando ya empecé a estudiar teatro, y esto, pues el grupo de teatro, el trabajo en la Luis Ángel Arango, y bueno, empecé con Sebastián, entonces no había habido tampoco, cuando quise no había con quién, Ok. aquí había con quién, pero ya Sebastián era separado, ya tenía dos hijos, y yo dije, ay, no, yo tener dos hijos, que tener un hijo con alguien Que ya tienes, que que ya tuvo ya familia. tiene familia, que son grandes y todo. eh, y como que se fue pasando y de pronto también empecé a ver lo importante que era para mí mi profesión. Nunca fue una cosa como, no voy a tener hijos. No, No fue una negativa del todo no, radical. ya empecé, ya estaba como con 30 y pico, más o menos. Después me fui a Nueva York otra vez a estudiar con una beca de Focine, cuando existía Focine. Ujú. Y, y ahí se acabó como lo mío con Sebastián. Y dije, no, cuando ya después grabando y todo, yo veía además mis compañeras actrices, cuando no había celulares, que esto es un mundo que no se pueden imaginar muchos, No.
grabando por allá en La Guajira o grabando en una porra donde había un solo teléfono en el hotel y nos daban 3 minutos para llamar a la casa. Ay, Dios mío, diarios. Las que tenían hijos. No, esa Era sufridera. una cola que si uno hacía la cola o descansaba o dormía. Claro. Yo no me esperaba hasta la 1 de la mañana para hacer una llamada. Claro, claro. Entonces como que empecé a pensar y educando unos hijos como a larga distancia Sí. y como que yo, no, 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 no. Y no llegó. Y no llegó y nunca lo buscaste sola ni No. nada tampoco. No, y entonces cuando él, ay, pero que la vejez, que va a quedar sola, le dije, pues es que uno no tiene los hijos para que lo acompañen, eso sí yo lo tenía muy claro. No, y nadie garantiza que de verdad lo van a acompañar a uno hasta que uno Y es, esté. O y es sea, dejarles una herencia como grandecita, es que usted me tiene que cuidar. Yo sé que los hijos lo cuidan a uno y yo cuidé y ayudé mucho a cuidar a mis algunos, papás y a algunos hermanos, Sí. pero no quiero dejarle a nada como esa tarea. Sí, 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 no. No, no era la razón No correcta. era, no No era era, la razón no, correcta. no. Tengo sobrinos, ya ni se la cuenta, más de 30. Eso te iba a decir, pero Y Dios te sobrinos dio nietos. sobrinos. Sí, soy tía abuela Ay, ya como no. de tía abuela de varios, por ahí de 12 o de 13. ¿Cómo eres en ese papel Y de tía, que es lo máximo? Yo también soy tía, es una delicia. en una época fui, pues más joven, era la tía chistosa, La tía chévere. la tía chévere, a la que me llamaban para, es que para los disfraces, yo, disfraces no, vestuario, Vestuario, sí, cuidado, respete. disfraces no. Eso, a mí un Halloween, Sí. yo no sé qué ponerme en un Halloween, pero yo tengo personajes. Entonces sí, y era como una tía divertida porque en todas las reuniones familiares, como buena familia paisa, Sí. Es todo el mundo. Navidad o algo así, éramos 50 personas más o Claro, menos. total. Entonces con globos, con no sé qué, en la casa de una que vive en Cajicá. Y, y La que tenga la ellos, casa más grande para sí, que y quepamos con todos. patio y todo, con natilla, Obvio. natilla así Ay, batida con sí, palo obvio, de obvio, madera y no sé obvio. qué. Y, y siempre, siempre, siempre yo llegaba con maleta. Entonces, en la mitad del almuerzo, del asado, de no sé qué, yo desaparecía de la Disfrazada. tía no sé Con qué, vestuario. con vestuario de personajes. Ujú. Y toda la tarde de pañoleta y la piscina y no sé qué. Entonces, eso les parecía a mis hermanos muy divertido y a los sobrinos también. Claro, y a los invitados que iban también ahí colados Sí, también, también. ¿Hay alguna sobrina o sobrino que sea como muy especial para ti, que se parezca de pronto tanto a ti que como que haya una conexión especial, Constanza? sí, varios, varios. Em, Hay una sobrina que me encanta, que es la hija de mi hermano mayor, también muy artista. Ella es Pamela Duque, la diseñadora Ujú. Ay, de sí, moda. sí, sí, Está sí, sí. ahorita viviendo en Argentina porque su marido es argentino. Y también muy histriónica y muy divertida y muy dramática. Ella, yo la conocí chiquita, o sea, chiquita en Madrid, cuando yo vivía en Madrid. Ajá. Y entonces, no, nos caímos divinamente y ella quería tener el pelo así rubio como yo. Y la mamá decía que éramos igualitas de De, melodramáticas de... y de actrices, sí, sí, sí. Ella conseguía todo con unas piruetas. Eh, Otra que es médica, Ujú. que es hija de una de mis hermanas. Ah, porque esto sí es importante. Cuando uno tiene tantos hermanos, pues hay niveles también de hermandad. Sí, Están los hermanos, ¿sí? ajá. Sí, hermanos, con los que uno creció y sobre todo los mayores, muchos, eh, pero pues que no hubo tampoco una llavería Sí, porque seguramente estaban en generaciones distintas distintas, y pues sí, claro, entre el mayor y yo había 21 años de diferencia. si es que hubiera podido ser tu papá. Sí, Mm, exactamente. Y sí, las mayores ayudaron a criarnos a los pero menores, por a supuesto, llevarnos al no médico, esperaba menos. Uno a con llevarnos al 13 médico, chinitos. vaya, lleve a este par de, usted se va con fulanito y fulanito a Claro, comprarle zapatos. claro, Usted se va con, que era lo que nos compraban, porque el resto era porque ropa tocaba. todo heredado, mucho en la casa. Sí, obvio. Y había hermanos del alma, Sí. y ella era una hermana del alma que desafortunadamente murió, y murió joven, murió hace por ahí unos 5 años o 6 años. Y, me hace falta porque ella también era muy gocetas y cantaba. Y le gustaba cantar y cantaba también en personaje, cantaba María de los Guardias y me la cantaba esas cosas y nos entendíamos muy bien. Y tiene una hija que es médica, eh, que es divina y es gocetas y ella dice que perdió a su mamá pero que quedó con 5 mamás o 7 mamás pues que somos, Ok. 6 mamás.
Constanza, de esos 3 hermanos, han partido varios ya. Sí. ¿Cuántos quedan ahorita? ¿Cuántos son ahorita? Me toca hacer las cuentas. Quedamos 9. Quedan 9. 9 quedan. Y se siguen reuniendo igual y siguen haciendo esas reuniones a fin de año, todo. Sí, O sea, hay siguen algunos... manteniendo como esa unión Sí. de familia paisa. Sí. Ya no tanto, pues porque, bueno, hay uno que vive en Anapoima, en Fundama, que es no es un Sí, hogar como, geriátrico, no, pero es es un sitio de especial campo para adultos para mayores. Y otro que vive en Estados Unidos, que viene siempre una vez al año, entonces siempre la venida de él Es la nos excusa para reúne, reunirse. sí. Y pues ya no podemos ser con sobrinos ni nada, sino los hermanos. O solo los hermanos. Sí, Es que es demasiada gente. nos reunimos y entonces siempre hay cocinado y siempre hay... Sí, somos muy unidos y tenemos un chat. No, ya ahí nos incluyeron sobrinos, incluyeron las sobrinas, las reglas tan chistosas, porque son las sobrinas de los hermanos que hayan muerto. Como que La cogieron... representación de esa Sí, familia. exacto, exacto. Y ahí nos ponemos las cosas. Yo, por ejemplo, apenas salga esta entrevista, la subo al subes chat ahí. y lo Ay, celebran. Y también el que está enfermo, el que es abuelo otra vez, el que no sé qué. Tan divinos. Ese Ahí se van contando la vida todos, entre todos. Bueno, eso es de las ventajas de los celulares No, que total. también tanto tiempo Es nos verdad, quitan. es Pero verdad, pero sí, pero gracias a Dios existe la tecnología, como todo tiene sus claros y sus oscuros, sí, pero esa es una parte y las bonita. Sí, teleconferencias. no, y ya poder hacer una llamada por videollamada y uno poder verle la cara al otro, o sea, esas cosas Sí. han sido chéveres. Constanza, quiero que veas la pantalla porque te tenemos una sorpresa. Aquí en Ay, la sala de Laura no. Cuña. Hola, bueno, la cualidad más importante de mi tía Connie es su positivismo amoroso, diría yo. Saben que hay personas que son como, tienen como un positivismo como tóxico, como que ella es lo opuesto. Ella siempre es muy positiva, ve lo mejor de todas las situaciones, pero además de eso lo hace de una forma muy amorosa. Lo hace siempre como desde una paz y una tranquilidad que la caracteriza. Ella siempre tiene las palabras para elevar el ánimo de las demás personas, pero además lo hace de una manera como tan natural y tan tranquila que ese positivismo como que contagia a los demás. Yo veía mucho, mi mamá a veces se ponía brava por algunas cosas y siempre mi tía tenía como las palabras para cambiarle la cara a la moneda y hacernos ver a ella y a mí especialmente hace muchos años, pues que las cosas se podían ver diferentes. Esa es su mayor cualidad, o sea, ese positivismo amoroso que tiene con todo el mundo y con todas las situaciones en la vida que le ha tocado vivir. Yo la sentía a ella muy cercana con todo lo que pasó de una enfermedad de mi mamá. Fue una enfermedad dura, dolorosa y pues no muy larga, pero ese tiempo la sentí muy cerca a mi corazón porque fue como una voz que me susurraba siempre qué camino era el mejor para tomar. Me acompañó a tomar las decisiones que tenía que tomar en calma. Hizo que esas decisiones fueran no fáciles, porque no fueron fáciles, pero sí fue una oportunidad para tomarlas de una manera consciente, desde el amor, desde una racionalidad muy bonita, pero además siempre como con la espiritualidad presente. Y eso me marcó a mí mucho en esa etapa donde me acompañó como a vivir la enfermedad de mi mamá, porque además fue una etapa donde yo también tuve a mis hijos y ella también siempre estuvo muy presente como en mostrarme lo lindo que era como tener a mi mamá, digamos, en ese momento acompañándome desde su enfermedad, pero ella estaba ahí y yo siento que ella también como que me ayudó a transicionar ese momento de una forma como más amable y más amorosa. La veo fuerte, empoderada, animada, todo lo que ella ha vivido, ella siempre logra como transformarlo para que eso se vuelva un motor en su profesión, para nuevos personajes, para toda su creatividad que no para, pero además es un motor para seguir viviendo, buscar cosas nuevas, ver la vida distinto, valorar ciertas cosas que antes no valoraba.
todo lo que a ella le ha pasado, especialmente en esos últimos 4 años, que creo que han sido muy duros, lo ha transformado para crear personajes, para crear movimiento, para crear luz, para crear una visión distinta de cómo ve la vida, y eso de verdad que lo admiro mucho. Te quiero con toda mi alma, tú sabes el rol tan importante que tienes en mi vida y te admiro demasiado. Eres una persona que me ha enseñado desde su ejemplo muchas cosas que tal vez no sepas, pero que yo silenciosamente he captado de ti, bueno, unas lecciones muy importantes que hemos hablado muchas veces. Aquí estoy yo para lo que tú necesites y quiero que seas eterna y que estés aquí mucho tiempo más. No, qué cosa tan divina. Ay. No, no tenemos Kleenex. Sí tenemos. Ay, qué testimonio tan hermoso. No, tan generosa. Uf, se me movió todo. Uy, sí. Ella habla de unos 4 años que fueron, pero necesito como respirar para seguir con otro tema. Y hoy que me puse pestañina. Esa sensibilidad, Constanza, y esa, digamos que ese aterrizaje de lo que ella habla de estos 4 años, tiene que ver con la pérdida del gran amor de tu vida, que finalmente encuentras en tu vida, que es Ana María Toro, una mujer que para ti significó no solamente ese descubrimiento del amor, de la lealtad, de la entrega, sino también de ese apoyo profesional que era para ti, porque para ti la relación con Ana María fue más allá de lo íntimo y de lo emocional, Sí. fue a todos los niveles, es ese Era gran una amor de la vida que uno quisiera compañera encontrar. de alma, de creatividad, de teatro, de arte, de todo, de viajes. De experiencias, Sí, sí, de vida. más joven que yo, mucho más joven que yo, y también fue como la apertura también a otra, en medio de mis rebeldías, de mis búsquedas, a otra manera de relacionarme con otra persona. Se me abrió como esa puerta, yo la conocí trabajando, y yo dije, qué ser humano tan hermoso, pero pues, y la vida nos juntó. Y casi 30 años. Imagínate, 30 años conviviendo. Hicimos cosas, hicimos eventos para empresas, hicimos teatro, clips, videoclips para YouTube, muchas cosas. Y ahorita, del tema, el que llena ahora mi vida, que es la obra de teatro, pues fue, el origen de esa obra fue con ella. Para poder hablar de eso que estás haciendo ahorita necesitamos repasar esa historia, porque fueron 30 años de convivir, Constanza, y no siento yo que haya mucha gente que pueda decir que conoció al amor de su vida. Conocí el amor de verdad, el amor de almas. Eso lo dije el día del funeral porque me salió, me dijeron quiere hablar, y yo dije sí, quiero pedir un aplauso, yo conocí el amor de la vida y no sé cuánta gente lo haya podido conocer. Porque fue construido, no es que eso fue el lecho de rosas desde el comienzo y el paraíso. No, fue una cosa que fuimos las dos tejiendo, entendiéndolo, sembrando y viviendo las crisis juntas y buscando ayuda. Eso me parece muy importante que lo digas, Constanza, porque cuando a uno le dicen ya conociste o has conocido el amor de tu vida o tú tienes un amor de tu vida, la gente normalmente se imagina que eso es un amor donde no pasa nada, ¿no? No hay un sí, no hay un no, no hay peleas, no hay crisis, no hay momentos difíciles, no hay nada. Eso es, mejor dicho, el camino de rosas, pues porque es el amor de la vida.
Y resulta que acabas de decir algo muy importante y es que el amor de la vida también se construye. Mira, peleado primero pues porque para mí era una situación tan nueva y tan rara y tan distinta que yo casi No das el paso. no doy el paso. Claro. Y me demoré mucho y lo seguía pensando y nos veíamos y hacíamos cosas juntas y salíamos, pero yo no me atrevía a nada porque también era una cosa como muy satanizada. Y, y después también como la relación, son difíciles las relaciones, Todas. convivir con alguien. Entonces, pero también como que al mismo tiempo empezamos las dos una búsqueda espiritual muy importante, o sea, como de, no de una iglesia ni de nada, pero sí como de, pues yo por mi profesión y desde hace rato yo venía como cosas de yoga, como yendo a cosas de meditación, en cosas más alternativas, medicina Encontrando paz. alternativa, buscando paz, buscando paz. Y ella se encuentra conmigo y yo sé que yo le abría a ella también esa posibilidad. Y eso nos ayudó mucho y también buscamos ayuda cuando yo le digo, a uno le duele una muela y va al dentista, a uno Sí. le duele la uña y va al médico de la uña. Ujú. Si a uno le duele la pareja o le duele el corazón, busque el médico de pareja, busque el médico del corazón, del alma, busque consejeros, hicimos terapias, grupos, o sea, que no eran fáciles, o sea, nos dimos duro, o sea, había cosas muy exigentes, momentos de crisis y de miedos y decir no, y empezó un momento como que después de esas tempestades, claro, tuvo mucho que ver la enfermedad de ella, que fue muy larga, no solo los 4 años. Eso fue un diagnóstico de 12 años atrás. ¿Qué tenía Cáncer, Constanza? empezó con cáncer de seno. Y la operaron, le hicieron mastectomía y ella no quiso nada químico. Igual pues empezamos a volvernos también un poquito jare y entonces yo dije, bueno, yo la acompaño. ¿Vegetariana? Vegetarianas. Vegetarianas. Sí, la mejor o sea, voy a aprender a cocinar muy rico, comida vegetariana, porque a mí me gusta mucho cocinar. Qué belleza. Pues entonces dije, sí, si vamos a ser vegetarianas, que la gente quiera comer en esta casa, no ensalada, porque Lechuga y limón, sí, sí, ¿no? uno es vegetariano y todo el mundo comía unas cosas y para uno una lechuguita. Entonces, no. Limpieza, detox, había sido el chiste. Sí, mejor dicho, detox para ella, detox para mí. Yo la acompañaba. Un momento en que ella empezó, cuando ya empezó después de 8 años, la cosa ya empezó a patinar. Y yo le decía, Ana María, ve al médico. acepta. Y el médico le decía, el que la conocía, acepta la quimio, mira, fulana, 2 amigas que habían pasado por ahí venían como testimonios a decirle, ella, no. Entonces en un momento quería como métodos alternativos y me dijo, vámonos para California. Entonces nos fuimos 6 meses a vivir a Berkeley, a todo también, a meditación. Pero todo alternativo, nada químico. Nada y canzonas con. Pero eso también a ella le hizo mucho daño en un momento, porque, bueno, también estaba como en boga la medicina, el cannabis, el tratamiento del cannabis. Pero para un cáncer ya, o para una metástasis, eso son cosas preventivas, son cosas para aliviar los dolores, las articulaciones, las no sé qué. Pero entonces nos fuimos, viajamos. Y yo ya me tenía que venir a trabajar. Y yo le dije, pues, pero entonces se llenó, a lo que llegan también muchas personas, es que el fanatismo no ayuda para nada. Los extremos no son buenos. Fue en un momento el fanatismo también espiritual, entonces ella quería ir a todos los retiros, a todo, fuimos a la India, yo fui con ella 2 meses a la India, después ella iba a la India, no sé qué, a Hawái, a el gurú, no sé qué, buscando como una salida, buscando una ayuda, buscando sanación. Y empezó todas esas páginas y toda esta información ahorita, con el internet además, que es eso mal manejado es tenaz. Sí, es pésimo, sí. Porque entonces, ¿qué era? Todo era malo para el cáncer. Todo para el cáncer. O sea, entonces ella empezó a prohibirse alimentos. Alimentos. Entonces, bueno, las carnes, los lácteos, las harinas, el gluten, el no sé qué. Y La debilitó. se desnutrió. Anemia y desnutrición. Y cuando ya volvió a Colombia de ese viaje, ella se quedó en California, yo me regresé porque yo tenía que hablar. Y al mes
No, pues ya, derecho a urgencias y a hospitalización. Entonces, ahí aceptó el tratamiento, pero, mejor dicho, para que le pudieran hacer el tratamiento, hubo que alimentarla, Nutrirla. nutrirla, transfusiones. Claro. Entonces, yo, por eso ella dice que el tanto tiempo, porque yo vivía como una doble vida. Yo no quería parar de hacer lo mío. Tú me preguntaste ahora que por qué tanto tiempo sin hacer teatro. Sí. Porque yo no podía parar de hacer lo mío, pero pues hacía televisión, pero me ofrecían un proyecto por fuera de Bogotá, no. No. Entonces, no, unas novelas aquí, sí, todo que fuera como ir y venir y llegar a la casa, obviamente corte, no sé qué, y mirar el celular, cómo están, qué ha pasado, llame a ambulancia, ya voy para allá, una cosa así como, bueno, empezó a mejorar y se puso muy bien. No se cura porque ya el grado, cuando hay metástasis, no hay curación. Pero ya estaba la médica, le dije, mira, estás divinamente, vamos, pues, yo te arreglo la medicina si quieres viajar. Y dijo, ¿cómo así? Y si estoy tan bien, ¿para qué voy a seguir tomando esas medicinas? Dijo, para mantenerte así. Y volvió y paró. No, más cabecidura que yo. Ay, sí. Sí, sí. Sí. Yo decía, Eso te iba no a te preguntar. apoyo. Constanza, eso te iba a preguntar. ¿En algún momento te dio rabia ya como que, ay, Claro. no, o sea, ya? ¿No más? Entonces la comida se volvió un fuku en la casa porque yo tenía la instrucción de médicos, de todo, que ella tenía que comer esto y esto y esto, con una enfermera que nos ayudaba. Y Terca. ella, no, terca. eh, pero también todo eso fue un proceso, ahí entiendo lo que dice mi sobrina, de crecimiento, que las dos lo asumimos de una manera también muy bonita, como ella nunca se preguntó, ¿por qué a mí? Nunca dijo, ¿por qué a mí? Es que las mujeres y yo, eh, sino, ¿para qué? O sea, esto nos está enseñando que esto hay que manejarlo de otra manera, que vamos a aprender de esto. Entonces fue como un crecimiento. Ahí sí tuvimos una ayuda maravillosa de una terapista, eh, como holística, digo yo, porque trabajaba muchas cosas y todavía me veo con ella. Va a venir al estreno, es que ahorita ella vive en Cali, ella va a venir al estreno, mi sobrina. Entonces, pero ya un momento que ya no había nada que hacer porque ya había metástasis, pero ya llegó en un momento de mucha tranquilidad para los dos. O sea, ¿Estaba preparadas para eso? sí, sí. Y ella, bueno, después para mí el duelo fue muy duro, uno cree que está preparado, pero no, No, cuando uno todo nunca está pasa, preparado no. para dejar de ver a la persona que ama Exacto. por el resto de su vida. O sea, nunca está preparado para eso. Sí, No y importa lo que ahorita, sea. uff, ahorita con la obra de teatro se me ha movido todo, pero también sé que este es el mejor homenaje que yo le puedo hacer a ella, a la relación, la mejor manera de elaborar el duelo. eh, pues no sé si entramos en materia de la obra de Entremos en teatro. materia de la obra porque tiene mucho que ver con precisamente con esta partida de Ana María y Sí. es una cosa que ustedes venían trabajando desde antes. Nosotros habíamos alcanzado a hacer, yo hice una obra de teatro sobre la vida de Isaura Duncan, unipersonales. Hicimos entre las dos una obra muy, muy linda que se llamaba La gallina ciega y que fue entrevistar a muchas mujeres y en un tema sobre la autoestima. Fue, bueno, gracias. Ella estudió cine, estudió música, una persona de un talento, de unos talentos pero impresionantes. Y empezamos desde esa época a hablar que queríamos hacer una obra ya con más actores, que no fuera yo sola, mm, unos personajes de un circo, y la vida del circo siempre nos había parecido, y decían circo en algún pueblo, y nosotros íbamos al circo, y alcanzamos a escribir textos, y a dibujar cositas, y a entrevistar mujeres, porque la idea es que el personaje principal es una mujer que es desplazada, o sea, 4 personajes de un circo en Colombia, circo pobre, por allá en Magdalena Medio, en esta época, Puede bueno, pasar de todo. por eso la obra se llama La cuerda floja. Todos estamos en la cuerda floja. Todos en algún momento de la vida, Entonces, sí. les tocó parar en un pueblo por allá porque ya hay situación de orden público, nunca decimos qué ni nada, pero llegan a un pueblo donde no se pueden presentar o no sé qué. Entonces yo dije, ¿y yo qué hago? Yo esa obra la quiero hacer. ¿Hasta dónde llegó la hablada con Ana María de esa obra de La cuerda floja? Muchos de los personajes y era más una historia como de amor en un comienzo.
Y era un tema que era yo era la protagonista, o soy pues la protagonista, con una cosa de los personajes que siempre lo van encasillando a uno en los personajes. Yo sé que puedo dar la mamá estrato 20, no sé qué, pero yo soy actriz de carácter y el teatro me... Entonces yo decía, yo quiero un personaje como de carne y hueso, que tenga cicatrices, de popular, arrabalero, que tenga una vida, una historia, que venga de una historia grande, fuerte, como las mujeres colombianas, el 90%. Y leímos, en ese momento oímos y leímos muchos testimonios porque fue como cuando los procesos de paz y eso de de testimonios de mujeres. Y entonces había como dibujo de personajes y también una reflexión sobre la vejez. ¿Qué pasa esta mujer envejeciendo en un circo de esta calaña? Ya no, es la reina de la cuerda floja, ya no se puede subir a la cuerda floja, ya no es la reina del circo. eh, una cosa como una tragicomedia musical. Entonces yo tenía esos apuntes en mi cabeza y hablábamos mucho y mira, ahí está música y nos poníamos a inventar en el carro cuando íbamos para la finca, que ese es otro de mis amores, la casa de campo, sí. Eh, y cuando pues vino el duelo fue en el 22, yo alcancé a grabar Noticia de un secuestro, que yo necesitaba trabajar, pero fue en la época más difícil. Pero yo no sabía, yo lloraba y yo no sabía si lloraba ¿Por la escena o por la lo que te escena de estaba? doña Nidia enterrando a su hija Diana o en mi casa, Uy. sí. Pero también era la necesidad de sentirme viva, útil, de reafirmarme yo también como artista, como mi, mi, mi posición en este mundo, mi lugar. Entonces, después del duelo, es más, me llamaron a hacer unas charlas sobre ser cuidador, porque la médica de cuidados paliativos que trabajaba en el cancerológico decía que había sido la mejor cuidadora y tengo ese orgullo. Y porque yo empecé a grabar todo desde la clínica, muchas cosas, pensando en que yo iba a hacer después como un stand-up de cosas absurdas, de situaciones ridículas, de situaciones dolorosas, de lo que los médicos le decían a uno, de lo que no le decían. Entonces yo empecé a escribir, pero estaba todo tan crudo y tan... Entonces también empecé con eso, empecé a hacer improvisaciones y a invitar amigos y dije, no, esto tampoco, yo necesito trabajar el duelo y trabajé y fui a la sierra, viajé con mis amigos, me abrazaron, me adoraron y hace un año y medio, un año larguito, yo dije, bueno, ya, le voy a meter el diente, no es que ya esté bien, le voy a meter el diente a esto porque esto es como una manera muy linda de hacer el homenaje y de yo empezar otra vez a conectarme. Y terminas la obra y se llama La cuerda floja. Y se llama La cuerda floja, que tenía el nombre desde el primer día. Y ahí sí llamé a Johan Belandia, que es un actor maravilloso, director, dramaturgo, a que me ayudara. Y entonces él escribió, yo le conté las cosas, él más o menos retomó y ahorita nos va a dirigir un maravilloso director, nos está dirigiendo, pues es que el estreno es el 8 de agosto. Sí. Carlos Mazo, Juan Carlos Mazo, que estudió teatro musical. Estás muy bien rodeada. Él estaba súper ocupado, él no tenía tiempo y yo le conté toda esta historia y dijo, yo te acompaño. Yo te dirijo. Y entonces la obra se volvió una cosa mucho más grande, más interesante que el triángulo amoroso. Es una reflexión sobre la vida, sobre la muerte, sobre el país, a través de 4 personajes de un circo, incluido un tigre. Porque es un tigre representado por un actor joven que lo hace de maravilla. Es un tigre que el público lo oye, los demás personajes no lo oímos. Es como un coro.
Ok. con mucho humor y con música. La música la compuso Alejandro Calle Ujú. para la obra. Cantamos, son tres músicos en escena. Quiero verte cantar. Y yo llevaba, no, cuando sabíamos que esto iba a ser musical, yo empecé clases con Natalia Bedoya, Sí, Natalia semejante. Bedoya, actriz, La cantante. actriz, además Mm. que es de teatro musical, y después o sea, he tenido varios profesores y me he preparado, entonces yo nunca he parado de hacer ejercicio. Y de cuidarte. Te cuidas, se cuida mucho. Y aquí está este hijo. Constanza, ¿qué sientes hoy? Esto es el 8 de agosto, o sea, ya casi. ¿Qué sientes hoy? ¿Qué tienes adentro de tu Mira, corazón? un revuelto. Porque esto del teatro me revitalizó. Ujú. O sea, yo llego al ensayo y yo ya estoy en los 70 y hay uno de 30 y uno de 40 y uno de 50 y si hay que tirarse al piso y meterlo al piso, o sea, ha valido la pena cuidarse. Mucho trabajo físico, cantar mientras bailas, mientras no sé qué, ha sido un entrenamiento. Entonces esto como que me recargó, o sea, como si me hubieran ¿Te inyectó puesto energía? vitaminas, Sí. energía, una cosa impresionante. Ellos me dicen, los jóvenes, Connie, nos das sopa y seco. Y sí, a veces A veces sí. que el lumbago es que me duele aquí. ¿Usted qué se queja? Tiene Tiene 40 30. años, tiene 30. ¿De qué se queja? Entonces, me ha llenado, pero también hoy le escribí a la terapista que nos estaba volviendo a conectar porque ella no estuvo presente, no pudo. Y yo le dije, pero también hay un sentimiento muy dual, pues de mucha nostalgia. Como yo sé que está y que ella nos ha acompañado, porque los momentos en que esto se cerró, hubo momentos en que dijimos no nos podemos presentar, esto se aplazó, en que yo decía no, hacer teatro es como empujar un transatlántico contra la corriente. Teatro experimental, teatro de estos, esto no es, o sea, es un teatro que va a ser comercial en el sentido que está bien hecha, de tanta calidad, que la gente va a pagar con mucho gusto la boleta. Pero esto es como empujar un barco en contra de la corriente, y hubo momentos de oscuridad. Yo llegaba a la casa, rezaba, prendía vela, le conversaba, y yo sé que me ayudó, que nos ayudó y que está ahí. Y que va a estar, y que está muy orgullosa de esto, pero claro, es que me da duro hablar. Pues la llegada a la casa, como a quien contarle, esa parte es dura. Entonces, bueno, hablo sola y por otro lado, viendo lo que dice mi sobrina, sí, me veo la parte mejor. La parte mejor es volver a hacer teatro, es que sé que yo me voy a morir actuando. Esa es mi vocación, mi talento, mi don para lo que fui, para lo que viví. Entonces, que esto ha sido como... Constanza, esta obra de teatro para ti va a ser no solamente esa oportunidad de demostrar que después de 14 años se puede seguir haciendo lo que uno quiere hacer. Lleva 14 años sin estar en las tablas, ha trabajado en teatro desde otros lados, pero no estando ahí. Y yo también comparto tu opinión y yo sé que Ana María estará muy orgullosa seguramente, y quiero también que sepas que yo como colombiana, no como amiga personal ni mucho menos, pero como colombiana sí me siento muy orgullosa de todo lo que has hecho. Ay, qué Y bueno. me siento orgullosa del talento, me siento orgullosa de tener una colombiana como tú, que ha sacado la cara por el talento de este país, que ha estado en muchos países, que has tenido la vida que has tenido y que has sido ejemplo en muchas cosas. Y no necesariamente porque es que uno haya sido inmaculado y no le haya pasado nada en la vida, sino porque todo lo que has hecho ha tenido siempre un resultado bueno. Y ha servido Sí, para la gente que está sí. cerca tuyo, para tus amigos, para tu familia, y hoy aquí en la sala de Laura Acuña para todos los que te estamos oyendo. Vamos a ir a ver la obra. ¿En qué teatro es? Mira, es en la casa de Borrero, la sala Arlequín, que es la sala grande, la de Alejandra Borrero, en el Parway, desde el 8 de agosto al 7 de septiembre, jueves, viernes, sábado y domingo, un poquito más temprano, en semanas a las 8, y domingo creo que es 5 o 6,
para los que no quieren trasnochar, para los mayores que no quieren salir. Yo digo los mayores como si yo Los no fuera mayores como mayor. yo, que no quieren salir después de las 8, porque ya se trasnocharon. Constanza, gracias por habernos No, a abierto tu ti, corazón. que me- Gracias por habernos regalado este testimonio de vida tan maravilloso. Te acompañamos, como colombianos te acompañamos. Eres de las artistas más queridas en este Ay, país y tú lo gracias. sabes, te queremos, te adoramos y te vamos a apoyar en esa obra que se llama La Cuerda Floja, a la que no pueden faltar. Así es que desde ya empiecen Sí. a comprar todas las boletas. En Gracias. Pink Ticket, los... Y ticket. Pink Ticket. ¿Cómo se llama? Pink Aquí, de le vamos rosado, a dejar, sí. aquí les vamos a dejar Pink Ticket, Ticket. para que no se confundan Compren y los compren de una tiquetes vez ahí. las entradas. Ay, Constanza, te gracias, quiero mucho. gracias.